La cosa es un objeto, bien o entidad que puede tener tanto derechos como obligaciones. Existen varios tipos de cosa, que son las cosas corporales. Esto quiere decir que son objetos físicos como una casa, un coche o un libro. Las cosas incorporales, que son derechos o intereses que tiene una existencia física, como un derecho de autor, una patente o un edicto. Las cosas muebles son los objetos que pueden ser movidos de un lugar a otro, como un coche o un mueble. Al igual que tenemos las cosas inmuebles, las cuales son objetos que no pueden ser movidos de un lugar a otro, como una casa o un terreno. Para que la cosa se pueda caracterizar, tenemos tres principales, que son la existencia. Esto quiere decir que la cosa debe existir para que pueda ser objeto de derechos y obligaciones. La segunda, que es la individualidad. Esto quiere decir que la cosa debe ser individualizable para que pueda ser objeto de derechos y obligaciones. Y por último tenemos la utilidad. Esto quiere decir que la cosa debe tener una utilidad para que pueda ser objeto de derechos y obligaciones. Los derechos sobre las cosas es derecho de propiedad, el cual es el derecho de poseer, disponer de una cosa. El derecho de uso, que es el derecho de utilizar una cosa, y el derecho de disfrute, que es el derecho de disfrutar una cosa. Las obligaciones sobre la cosa es conservar. Esto quiere decir que la obligación es de mantener y conservar una cosa. Obligación de reparar es la obligación de reparar una cosa, y la obligación de restituir es la obligación de devolver una cosa. Un derecho real de garantía es un derecho que garantiza el cumplimiento de una obligación, generalmente deuda, mediante la afectación de un bien o derecho. Los tipos de derechos reales de garantía es la hipoteca, la cual es un derecho real de garantía que se constituye sobre un bien inmueble como una casa o un terreno. La prenda, que es un derecho real de garantía que se constituye sobre un bien mueble como un vehículo o una joya. Y la anticresis, que es un derecho real de garantía que se constituye sobre un bien inmueble, pero en este caso el acreedor tiene derecho a disfrutar del bien que se pague a la deuda. Las características de los derechos reales son la garantía. Los derechos reales de garantía garantizan el cumplimiento de una obligación. También tenemos la afectación de un bien. Los derechos reales de garantía se constituyen sobre un bien o derecho. La propiedad, que es en donde los derechos reales de garantía tienen prioridad sobre otros derechos o cargas que pueden afectar un bien. Y la inaliabilidad, que son los derechos reales de la garantía, no se pueden ser anejados sin consentimiento del acreedor. Como ventajas de los derechos reales de garantía tenemos a la seguridad, que te garantiza que los derechos reales de garantía proporcionan seguridad al acreedor, ya que pueden ejecutar el bien en caso de un incumplimiento. La flexibilidad, en la cual los derechos reales de garantía pueden ser constituidos sobre diferentes tipos de bienes. Y la prioridad, en la cual los derechos reales de garantía tienen prioridad a observar otros derechos de cargas que pueden afectar un bien. Las desventajas de los derechos reales de garantía es el riesgo de la pérdida del bien. El deudor corre riesgo de perder el bien en caso del incumplimiento. El costo, que es cuando la constitución de un derecho real de garantía puede generar costos como honorarios de abogados y registrales. Y la complejidad, en donde los derechos reales de garantía pueden ser complejos y requerir una gran cantidad de documentación y trámites. La usucapión es un concepto jurídico que se refiere a la adquisición de la propiedad de un bien inmueble o mueble mediante la posesión pacífica y continua durante un periodo determinado. El origen de la usucapión tiene sus raíces en el derecho romano, en donde se conocía como usucapio. En la época romana, la usucapión se utilizaba para regular la propiedad de los bienes y evitar los conflictos entre los propietarios. Los requisitos de la usucapión tenemos como la posesión pacífica de las personas. Esto quiere decir que la persona que reclama la propiedad debe haber poseído el bien de manera pacífica y sin oposición. También tenemos la posesión continua. La posesión debe haber sido continua durante
un tiempo determinado. Y también tenemos la posesión pública. La posesión debe haber sido pública y notoria. Y como por último tenemos la posesión de buena fe. La persona que reclama la propiedad debe haber actuado de buena fe y sin conocimiento de que el bien pertenecía a otra persona. Como tipo de usucapio tenemos el usucapio ordinario. Este se produce cuando se cumplen requisitos de la posesión específica, pacífica, continua y pública durante un periodo determinado. También tenemos el usucapio extraordinario. Este se produce cuando se cumplen los requisitos de la posesión pacífica y continua durante un periodo más largo que el establecido para el usucapio ordinario. Como importancia del usucapio tenemos regular la propiedad del usucapio, evitar los conflictos entre los propietarios. También tenemos proteger los derechos de los poseedores. Esto quiere decir que el usucapio protege los derechos de los poseedores y los permite adquirir la propiedad del bien. Y como último tenemos fomentar la seguridad jurídica. El usucapio fomenta la seguridad jurídica y la estabilidad en la propiedad.